Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué funciona mejor el ejercicio de intervalos, que es intenso y corto, que el ejercicio regular? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En un episodio anterior estuve hablándoles de los ejercicios que más recomendamos para efectos de mejorar el metabolismo. Y llegamos a la conclusión de que los dos ejercicios que más estudios clínicos tienen, que demuestran que mejoran el metabolismo, que queman más grasa, son lo que llaman el ejercicio de intervalos, que es un tipo de ejercicio intenso, de corta duración, y el trampolín, que ya se hablaba del trampolín, donde uno brinca arriba del trampolín, de hecho en México le dicen un brincolín. Son los dos ejercicios que mejor funcionan para mejorar el metabolismo. Ahora voy a pasar un momento a la pizarra para explicarles por qué es que el ejercicio de intervalos es el que más grasa quema de todos. Ahora voy para allá, fíjense. Por muchos años, pues trabajando con el metabolismo, pues he estado en la búsqueda de cómo combinar metabolismo con energía, con ejercicio. La combinación perfecta es que uno come bien, se alimenta bien, se hidrata, mejora su metabolismo, limpia los hongos del cuerpo como el hongo cándida, come de acuerdo a su tipo de sistema nervioso, tiene mucha energía, hace buen ejercicio, ese ejercicio construye musculatura, salud, fortaleza, de todas esas cosas, ¿no? Esa es la combinación perfecta. Hay que integrar el ejercicio dentro de la vida de nosotros. Ahora, hay un ejercicio que le estuve explicando en el episodio anterior que se llama ejercicio de intervalos. Intervalos. En inglés se llama interval training. Si usted entra a YouTube y ve video de interval training, pues le van a salir cientos y cientos de distintos videos de interval training. Básicamente, el ejercicio de intervalos es el tipo de ejercicio que más estudios clínicos tiene, comprobando que es el ejercicio que más grasa quema, que más músculos construye y que más fuerza crea en la persona, ¿no? O sea, que más fortaleza le da, ¿no? Lo bueno que tiene el ejercicio de intervalos es que es un ejercicio que toma poco tiempo. Mire cómo funciona. El ejercicio de intervalos está basado en hacer un ejercicio intenso por corto tiempo, acompañado de un descanso. Y repetir esa secuencia. Así que uno dice 1, 2, 1, 2, 1, 2 y por ahí sigue, ¿no? Ejercicio intenso por corto tiempo sería 1 minuto. 1 minuto a toda velocidad. Al máximo, vamos a decir, el ejercicio de intervalo se puede aplicar, ese concepto de ejercicio se puede aplicar a cualquier tipo de ejercicio. Uno haría, digamos, 1 minuto, vamos a decir, por ejemplo, que uno corre bien rápido, por 1 minuto, y luego por 3 minutos camina suave o descansa. Y vuelve y corre otra vez por 1 minuto, bien fuerte, al máximo de su respiración, y luego por 3 minutos descansa. Y luego vuelve y corre otra vez por 1 minuto, bien intenso, pero casi que le falta la respiración, y luego 3 minutos de descanso. ¿Qué pasa? Si usted hace 4 repeticiones de eso, pues cada repetición es 1 más 3 son 4, por 4 son 16 minutos. Quiere decir que en 16 minutos usted hace el ejercicio del día. Hace bien intenso por 1 minuto, 3 minutos de descanso. Bien intenso por otro lado otra vez, 3 minutos de descanso. Bien intenso, 3 minutos de descanso. Bien intenso por 1 minuto, 3 minutos de descanso. Y tiene 16 minutos. Y en esos 16 minutos usted va a notar que empieza el cuerpo a sudar, pero le quiero explicar por qué es que funciona. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo? Lo que pasa con el ejercicio de intervalos es que el ejercicio de intervalos logra que los músculos, los músculos, lleguen a su agotamiento. Un músculo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Pero si usted lo acelera, lo puede llegar un momento donde casi el músculo casi no le responde, porque lo agotó. Hay un fenómeno que pasa cuando el músculo llega al agotamiento, es que cuando llega al agotamiento se produce una hormona que en inglés se llama Human Growth Hormone, hormona de crecimiento humana.
La hormona de crecimiento humano es una hormona constructora de músculo, es una hormona quemagrasa, es una hormona de juventud, o sea, que da un aspecto juvenil al cuerpo. Entonces, esa hormona, el HGH, el Human Growth Hormone, la hormona de crecimiento humana, no se genera hasta el punto en que el músculo llega al agotamiento. Quiere decir que si usted se tira una hora a caminar, una hora, y no lleva los músculos al punto de agotamiento, usted no produce la hormona de crecimiento. Por lo tanto, no va a quemar muchísima grasa, ni va a construir muchísimo músculo, ni va a tener muchísima fuerza. Para efectos de mejorar el metabolismo, el ejercicio más eficiente que existe es el intervalo. Ahora, el ejercicio de intervalo, que es intenso por corto tiempo y un descanso, intenso por poco tiempo y un descanso, se puede aplicar a cualquier cosa. Usted lo puede aplicar para nadar. Nada bien fuerte por 1 minuto y luego 3 minutos de descanso. Lo puede aplicar en una bicicleta estacionaria. Yo lo he hecho. Una bicicleta estacionaria, usted le da bien rápido, por 1 minuto, hasta el máximo que pueda, y descansa por 3 minutos. Y vuelve otra vez, 1 minuto, o sea, lo puede aplicar con las pesas, con unas pesas. De hecho, la forma en que los fisiculturistas más importantes se construyen toda esa musculatura es con intervalos. O sea, llevan el músculo hasta un agotamiento para producir la hormona HGH, que se produce natural cuando el músculo llega al agotamiento, y eso es lo que construye la musculatura. O sea, analice esto. Usted no tiene que hacer horas de ejercicio. Con 15 o 16 minutos cada 4 días o cada 2 días, 4 veces a la semana, usted tiene para recuperar totalmente el metabolismo, quemar la grasa y tener salud. Estamos hablando de un factor de eficiencia, de usar la ciencia y el conocimiento para lograr que esa hormona HGH se produzca y usted pueda mejorar su metabolismo. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.